Hola, buenas noches hermanos. Muchas gracias por estar compartiendo este tiempo. Hoy es día jueves y nos toca tema libre y vamos a considerar algunas enseñanzas muy sencillas de la palabra de Dios en el Salmo 91. El Salmo 91 es uno de los salmos más preciosos que tiene la Biblia, uno de los salmos más enriquecedores. Si bien se le adjudica a Moisés, no tenemos una idea clara de quién pudo haber sido su escritor, más allá de que hay expresiones que se repiten en el Salmo 90, del cual Moisés sí fue el escritor. También hay expresiones muy parecidas a la forma en la cual David escribía. No importa, el Salmo 91, independientemente que haya sido de David, de Moisés o de cualquier otro escritor, está colocado en la palabra para ser una fuente de enseñanza. El gran evangelista George Campbell Morgan decía que este era uno de los tesoros más grandes que el creyente podía encontrar en la palabra de Dios. Y Spurgeon, no menos grande que Campbell Morgan, dijo en cierta oportunidad: no encuentro en la Biblia un pasaje más alentador que este Salmo 91. Yo lo tengo aquí en pantalla y quiero leerlo con ustedes para poder tener la idea más clara desde la escritura del contenido de sus palabras. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En este texto precioso hay 5 cosas que yo quiero dejarte. Me ha hecho mucho bien pensar a propósito de todo lo que nos está aconteciendo en estos días. Hay 5 cosas, 5 conceptos grandes que están aquí encerrados. En primer lugar, se habla en los 2 primeros versículos de la presencia de Dios. En segundo lugar, se habla de la protección de Dios. En tercer lugar, de la preservación de Dios. En cuarto lugar, de la provisión de Dios. Y en quinto lugar, de la petición de Dios. No voy a ser muy extenso, pero quiero detenerme algunos minutos en la consideración de estos 5 grandes conceptos. La presencia de Dios. Si te fijaste en la lectura, la Biblia se refiere a Dios como el Altísimo, el Omnipotente, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Esta es la bendición que tiene todo creyente, de saber que Dios es algo suyo, algo personal. Mi Dios, mi esperanza, mi castillo, mi protector, mi sombra. Es la presencia de Dios que, si uno pudiera observar con detenimiento, está detrás de cada palabra, detrás de cada concepto, detrás de cada idea, de cada versículo que aparece aquí en el Salmo 91. La presencia de Dios. En segundo lugar, nos habla el texto de la protección de Dios. Dice que Dios nos librará. Versículos 3 y 4, Dios habrá de protegernos y de librarnos. Debajo de sus alas vamos a estar seguros y con sus plumas habrá de cubrirnos. Es la protección que da Dios. Hay un concepto interesante que es acerca del escudo, adarga y verdad. ¿Qué quiere decir todo esto que el salmista está utilizando para describir el cuidado, la protección de Dios para su pueblo?
En primer lugar, ustedes saben que el escudo era un elemento generalmente de metal o de hierro o de algún material duro, resistente, que servía para evitar los impactos directos o en la lucha, en el cuerpo a cuerpo, estar protegido frente a los ataques del enemigo. Ese es el escudo. En segundo lugar, el salmista dice adarga, escudo y adarga. Y acá uno puede encontrar dos ideas. ¿Qué es adarga? El adarga o la adarga, sustantivo masculino o sustantivo femenino, eran dos cosas distintas. En primer lugar, el adarga, escudo, y el adarga era un protector, como si fuera un escudo hecho con cuero, con hojas de cuero, que se colocaba sobre el pecho. A veces tenía una forma ovalada, otras veces tenía una forma como de corazón para proteger la zona importante del pecho. Y entonces el adarga vendría a ser otro escudo un poco más liviano que el primero, un poco más fácil de acomodar en el cuerpo, que también servía como una doble protección para el combate. Pero cuando uno se refiere a la adarga como un sustantivo femenino, se estaba refiriendo a un pequeño puñal de defensa, como si fuera una daga de las que nosotros conocemos, que servía también en el combate cuerpo a cuerpo para poder defenderse de los ataques del enemigo. Así que este escudo y adarga, que puede ser un doble escudo, una doble protección, o que puede ser un escudo y un elemento de defensa más frente al ataque, es lo que Dios tiene y representa para su pueblo. Cuando dice escudo y adarga es su verdad. No se está refiriendo a la verdad tal como nosotros la conocemos, como el conjunto de doctrinas, de pensamientos profundos que hay en la palabra de Dios para el pueblo de Dios, sino allí en el Antiguo Testamento no había todo el conjunto de doctrinas y de conceptos que nosotros conocemos hoy. Sí se estaba refiriendo a características del ser de Dios. Estaba hablando de la personalidad de Dios, del ser de Dios, del carácter de Dios. Así que podría ser, por ejemplo, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la decisión de Dios de cuidar a su pueblo. Así que escudo doblemente, o escudo y elemento de ataque, de defensa, es la persona de Dios, es la fidelidad de Dios, es el carácter de Dios, de este Dios que no cambia. Por eso el salmista podía decir que como protección para su vida y para el pueblo, ellos podían estar seguros de que Dios era un doble escudo, o que la fidelidad de Dios, el ser de Dios, las características de Dios representaban la verdadera defensa, la verdadera coraza para poder enfrentar el día malo. Escudo y adarga es su verdad, la protección de Dios. En tercer lugar, la preservación de Dios. Y los versículos 5 al 10 nos enseñan a no temer del terror nocturno, ni de saeta que vuela de día, ni de pestilencia que en medio del día destruya, ni de mortandad. Y esto es importante, queridos, porque nos tenemos que cuidar, sobre todo en estos días nos están pidiendo que nos cuidemos. Y podemos estar seguros que si nosotros nos cuidamos, Dios va a cuidarnos a nosotros. Si nosotros obedecemos lo que las autoridades nos están pidiendo, y es un mandato de Dios obedecer a las autoridades, podemos estar seguros que Dios habrá de cumplir su promesa de preservarnos del mal. Escudo y adarga es la verdad de Dios, la característica del ser de Dios. Y Dios no permitirá que nada nos acontezca porque somos su pueblo, sus hijos. Y Él va a cuidar de nosotros. La preservación de Dios. En cuarto lugar, la provisión de Dios. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. No está diciendo que están cerca de nosotros, sino acerca, es decir, sobre nosotros. Dios le va a dar indicaciones a los ángeles sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles ya están cerca.
Dios ha prometido cuidarnos permanentemente. Así que no es que tienen que estar cerca de nosotros, ya están. Ahora el Salmo nos dice que Dios mandará acerca de nosotros. Es decir, Dios va a decirle a sus ángeles que cuiden acerca de nosotros. Como dice la Escritura, y lo hemos leído, que nos lleven en sus manos. ¿Para qué? Para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que podamos caminar seguros, para que no haya ningún obstáculo en nuestro camino. Los ángeles de Dios reciben las órdenes de Dios para llevarnos en sus manos y así evitar que podamos caer o que podamos tropezar. Y dice además en esta provisión de Dios que Dios estará con nosotros en la angustia. Dice el Salmo: con Él estaré yo en la angustia, me invocará y yo le responderé, estaré yo en la angustia y le libraré. Esto es importante, queridos. Vivimos un tiempo de angustias. Uno va al supermercado y la gente solamente habla de la angustia que le genera una situación como esta. Uno habla con amigos que no conocen al Señor y descubre que están atravesando angustia. Uno mira los noticieros y los informes y la incertidumbre general en todo el mundo habla de un escenario de angustia, de preocupación, de tristeza. Bueno, en esa situación Dios dice que clamemos a Él. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, dice Dios. Y queridos, Dios no siempre saca la angustia. A veces Dios permite la angustia en la vida porque hay propósitos por encima de nuestra capacidad de entender que solamente Dios conoce. Nosotros no podemos. Así que Dios muchas veces deja la angustia en la vida. A veces Dios no nos saca de la angustia. No solamente angustia en nosotros, sino que además Dios tampoco puede sacarnos o quiere sacarnos de la angustia, del entorno, del contexto de angustia. Lo que la Biblia dice es que Dios estará con nosotros en la angustia. Entonces eso debe ser para cada creyente un bálsamo, un verdadero solaz y descanso. Puede haber angustia. De hecho, yo sé que hay muchos hermanos que en estos momentos están atravesando circunstancias de angustia, de profunda angustia, de tristeza, de incertidumbre. Querido, quiero invitarte a que recuerdes este texto de la Biblia. Con Él estaré yo en la angustia. Dios no saca la angustia siempre. Dios no nos evita la angustia siempre. Dios está en nosotros, con nosotros, junto a nosotros, en medio de la angustia. Y termina el Salmo hablándonos acerca de la petición de Dios. ¿Y qué quiere decir este concepto de la petición de Dios? Hay tres textos, verso 1, verso 9 y verso 14, que nos hablan de lo único que Dios pide para poder hacer realidad en nosotros todo esto del Salmo, todo este contenido del Salmo. En el primero dice, versículo 1, habitar en el Señor y con el Señor. No solamente saber que estamos en el Señor, sino es habitar en Él. Habitar significa compartir la experiencia diaria. Yo no habito en la casa del vecino que está en la esquina. No es mi casa. Es la casa del vecino. Yo no habito ahí. Pero habito en mi casa. Y esa es la idea que Dios nos da a nosotros. Tenemos que habitar en Él. En segundo lugar, tenemos que poner nuestra esperanza en Él. El versículo 9 dice, por cuanto en mí ha puesto su esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Hace unos días escuchaba a alguien decir, bueno, yo con lo que tengo guardado en el banco puedo enfrentar toda dificultad, cualquier problema que exista. Y no siempre es así. No siempre el banco o los ahorros o nuestras capacidades sirven para que el alma tenga esperanza. La esperanza está en Dios, no está en lo que nosotros somos ni tenemos. Como decía el himno, lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él.
Y por último, no solamente habitar en Él, no solamente tener nuestra esperanza en Él, sino que además es poner todo nuestro amor en Él. Porque dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le libraré, yo estaré con Él, yo le saciaré de larga vida. Que este salmo extraordinario de la Biblia me ha sido un gran bálsamo en estos momentos de tanto conflicto, de tanta incertidumbre, de tanta tristeza que hay por todos lados. Ha sido un consuelo extraordinario para mi vida. Quiero dejártelo para que vuelvas sobre él, para que vuelvas a leerlo, para que hagas tuyas esas palabras tan extraordinarias de este salmo, escrito hace tantos años, en un contexto tal vez diferente, pero con las mismas necesidades que el corazón humano tiene a lo largo de la historia. Que Dios pueda ser nuestra habitación, nuestra esperanza y nuestro lugar de amor, de afecto, de cariño para con Él. Dios nos bendiga, nos ayude y nos cuide en esto que estamos atravesando, para poder atravesarlo de la mejor manera y darle, una vez finalizado, la gloria y la gratitud a Él por su presencia. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén.